El libro yo lo escribí en el 2010, tenía ya 2 años corrigiéndolo, yo duro mucho tiempo corrigiendo las obras que hago. ¿Cambia muchas cosas, Pedro? Más que corrigiendo o viendo. Es adecuar, adecuar el lenguaje a la verdad de vida. Ese es mi mecanismo de corrección. Es decir, ninguna imagen en un poema mío debe estar suelto con relación a la intuición base del poema, donde está contenida siempre una verdad de vida. Yo no decoro lenguaje para hacer poesía. Ese, digamos que una etapa quizá de la juventud, de la niñez. Veo así, volando rápido por el texto, que hay textos muy descarnados. Pero tú plasmas entonces la obra más que realidades, más que imaginaciones, realidades. Sí, mira, ¿cómo yo te explico? Hay que entender cuál es el mecanismo de funcionamiento de la poesía para fines de la conciencia. ¿Por qué la gente escribe poesía? Porque algunas personas, inclusive, pasan hambre. Vallejo se dejó morir de hambre en París y se dedicó a escribir poesía hasta su muerte. ¿O por qué la gente se dedica al arte? Porque Van Gogh se muere prácticamente, se suicida de inanición, y siempre pintando día y noche, y a veces pues en vez de comer compraba pintura y pasaba 2, 3, 5 días sin comer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo mueve? Porque él pudo comprar algo de comida para seguir pintando. Pero prefería comprar pintura entonces no comía. O sea, que yo durante muchos años me pregunté qué es lo que mueve, qué es lo que impulsa a esa etapa, a ese estado casi de suicidio por el arte. Y me di cuenta que el arte tenía un mecanismo equivalente al vicio, equivalente a la afición, a la adicción. Sí. Y me di cuenta también que es que todo gran artista es adicto a la emoción estética. Y lo digo porque yo lo siento, o sea, adicto a la emoción estética. A la emoción estética. En el proceso de crear, cuando tú eres un poeta, un artista de verdad, se libera una intensa emoción a la cual tú siempre vuelves como recompensa de la vida. Entonces hay algunos elementos de racionalidades que no se manejan. No, es básicamente irracional. Sí, porque es buena esa exploración en el caso de la poesía. O sea, fíjate cuál es el placer. Yo siento casi un orgasmo del espíritu cuando hago el cuadro. Entonces, ante la vida común, donde casi no hay sensaciones intensas, y las que hay son estresantes, no compensatorias, cuando yo siento lo que llamamos el trance, que es una llamada a revelar cosas, algo que necesito sacar dentro de mí, y cuando yo empiezo el proceso y ese proceso se vuelve catársico, me empiezo a sentir liberado, en ese proceso también de liberación. Pero liberado y que cumpliste también con una, si se quiere, una responsabilidad, no más que un deseo, una responsabilidad social. Pero esa emoción es la que hace y explica por qué los artistas inclusive están dispuestos a sacrificar la vida por su arte. ¿Sí? ¿Por qué dejan todo lo que sería la búsqueda de la subsistencia material, que es un mandato del instinto de preservación? ¿Cómo el artista paga el instinto de preservación en aras de una obra que no le da ni siquiera, con frecuencia, ni siquiera para comer? ¿Sí? ¿Por qué Vallejo, en vez de ponerse a escribir poesía, no buscó trabajo en París y se puso a sobrevivir? ¿Qué es lo que el instinto de preservación le dice? ¿Por qué Van Gogh, en vez de irse a comprar comida, qué es lo que el instinto le dice a la persona común? Y el sentido común también le dice, ¿por qué Van Gogh se va a comprar pintura y no come? Porque la emoción estética de la creación era más poderosa que la necesidad fisiológica. Y eso se alimenta, lo alimenta, la emoción estética lo alimenta. Lo alimenta y lo ata, y se le vuelve una afición, se le vuelve una adicción. Eso es lo que explica esa actitud. Hay una foto que a mí me impactó muchísimo, del Valle Inclán, viviendo en la pobreza, escribiendo dentro de la casa con una sombrilla puesta, porque la casa tenía mucha gotera, pero él no le estaban preocupando la gotera ni el frío. Está en éxtasis. Escribiendo. Está en éxtasis. Eso la gente, eso no se suele tratar públicamente, quizá porque el poeta escribe, el artista hace la obra, no reflexiona qué lo motiva. Con frecuencia el propio artista no sabe qué es lo que lo motiva. Sencillamente lo hace y el impulso le queda, entonces empieza a presentar la obra como un producto de una intención, de un deseo de fama, de una honra, pero no es ese. El motivo fundamental de la obra no es la búsqueda de prestancia pública, aunque al final puede conseguirse.
A mí me parece. No se busca. Esa es una segunda búsqueda. Pero que hay tantas cosas que se han comercializado tanto. No hay, fíjate cómo, así como los que producen los productores de discos, digo, los creadores, porque ya los que se dedican al mercado como tal, eso es otra cosa. Pero los que producen los discos, las canciones, le dan rienda suelta a sus emociones. Ellos, algunos han medido, eso es a la última usanza, han medido que hay un mercado que requiere un producto y escriben para ese producto muchas veces. Yo creo que hasta los escritores de un tiempo a esta parte se han metido en esa onda también. Sí. Bueno, el libro que no tenga tal y cuales características, no esté en esta onda o en tal temática, eso no se vende. Paulo Coelho es un ejemplo de factoría. Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de escritores. Entonces, exacto, por eso... Los comerciales, los bestsellers, que suelen ser muy malos y generalmente muy malos. Y muy inauténticos. Y te voy a explicar por qué. Y los que escribimos buscando verdades de vida, a los cuales no nos vincula ningún tipo de interés comercial, sobre todo en la poesía. Porque la poesía no se vende. Fíjate que estamos hablando básicamente de no se vende, o sea, porque yo te traje todo esto adorando. Las editoras internacionales venden narrativa de todo tipo, novelas, testimonios, historia, narraciones de viaje. Pero cuando tú ves en poesía hay muy poco, porque la poesía se ha vuelto el disfrute de un grupo. Entonces, para cultivar la poesía tiene que ser para un disfrute personal, o si se quiere una realización personal, pero no se puede vivir de la poesía. Se puede pasar hambre. En sentido general no se puede vivir de la poesía. Muchos poetas murieron de hambre en el pasado y todavía ahora. Y entonces el pluriempleo y la búsqueda de la subsistencia suele entonces afectar la calidad y la cantidad de producción. Creo que del fue poeta. René del Risco que dijo que cuando nacía un hermoso jingle moría un poema. Sí, exactamente. Porque ya el jingle es la versión comercial de la poesía, que suele entonces ser un producto muy empobrecido respecto a la poesía que escribía ese mismo poeta cuando no hacía jingle y hacía poesía. No que él fue muy bueno en las dos cosas. Quizás la poesía... No quiero decir que el jingle mate la poesía, en el sentido de porque hay cantores que hacen una canción de alta calidad poética, como Joan Manuel Serrat, sí, o como Alberto Cortés, que son el asesinado, genial, ¿cómo se llama? Facundo Cabral, que era profundísimo, reflexivo. Si no voy a demeritar eso, sino que con frecuencia cuando el poeta es empleado de hacer eso, no en este caso que ellos son cantautores, eso es lo que les sale en su mayor sinceridad, y bueno, primero hacen la canción y luego la pegan, ¿verdad? La comercializan, pero ahí hay una autenticidad. Pero parecería también... Tú contratas a una gente para que te haga canción a otro, sí, ya ahí tienes que bajar el nivel y ya tienes que empezar a pensar lo que el mercado quiere, no lo que él quiere decir. Claro. Entonces, de todas maneras, para ser buen poeta hay que ser muy bueno en muchas cosas, porque, bueno, vemos la variedad de cosas que tú eres capaz de producir. O sea, quizás tenemos el mejor referente en ti mismo. Pero fíjate que mencionaste a René del Risco, que fue bueno en muchísimas cosas en las que se metió, desde tener buena voz, vivió de su voz durante un tiempo, no vivió de la poesía, aunque hizo buena poesía, pero sí de los jingles. Él murió siendo uno de los más cotizados en ese género, publicista más cotizado en ese tiempo. Yo no conozco a ningún dominicano que haya vivido de la poesía. No. Domingo Moreno Jiménez, que es un caso excepcional, vivió de la poesía, pero de una manera que habría que pensarlo, para no decir de una manera un poco lastimera, porque él salía, ¿verdad?, a visitar gente con unos libritos en los bolsillos, entonces lo vendía, y era como una especie como de pedir ayuda, y entonces con eso iba y llevaba la comida a su casa y volvía. Se dice que llevaba unos pedazos de chicharrón en los bolsillos de un saco todo sucio. Y entonces pues salía a caminar, podía salir a caminar 10 kilómetros de un sitio a otro. Y entonces se iba comiendo ese poquito de casabe con chicharrón, llevaba un paquetico de libritos, entonces lo vendía y con eso hacía la comida del día.
prácticamente ese era su trabajo todos los días. Salir La a vender comida de día gasolina. de él, pues no daba para la comida de los demás. Su esposa, su familia. Y entonces también se decía que cuando los poetas luego iban a su casa, ya la esposa vieja, cansada, enferma, amargada posiblemente, pues lo botaba y decía, bótame todos esos poetas de ahí, no quiero ver gente. Y no sirven para nada, pues no tenemos ni para comer con la poesía tuya ya. Y murió en la pobreza absoluta. O sea, ¿por qué eso? Bueno, primero porque la poesía se ha vuelto un lenguaje especializado. Ahora yo te voy a... O sea, la poesía romántica se popularizó, ya la poesía más moderna no es un producto, es un producto cultural. La acumulación de la historia de la literatura produce productos modernos culturales, es decir, la pintura actual, complicada, abstracta, tampoco es necesariamente masiva, pero es el nivel al que va la historia de la pintura en esta etapa, cuando ya se ha recorrido las partes o la etapa figurativa, la etapa más simple, más comunicativa para el que no esté especializado. Pero la pintura no se podía quedar ahí, como la poesía no se podía quedar en el romanticismo del siglo pasado. Da el paso hacia adelante y a veces el público no lo da. Entonces hay una incomunicación entre el producto y el público. Bueno, eso